Queridos amigos, buenas noches. ¿Cómo les va? Un lunes más acompañándolos en su programa Sobre la Mesa. Hoy día tenemos un tema muy interesante porque hace pocos días atrás el presidente Evo Morales ha promulgado la Ley de Libertad Religiosa, Organizaciones Religiosas y Creencias Espirituales. Ese es el nombre de toda la ley 1661, 1161 más bien, que se ha promulgado, como le decía, y que por supuesto ordena todas las iglesias del país a partir, por supuesto, de que en la nueva Constitución Política del Estado, aprobada el 2009, somos un país laico, que quiere decir que no tiene ninguna tuición de ninguna iglesia, no está bajo las órdenes del clero. Eso significa, y entonces por eso se ha aprobado esta ley, porque es un mandato de la Constitución Política del Estado. Vamos a hacer la primera pausa, luego le voy a presentar a mis invitados y por supuesto no se olvide de llamarnos y de participar en el programa 720-5222. Quienes quieran, por favor, manden mensajes cortos, chicos, para que se los pueda incluir en la lectura de los WhatsApps y se les pueda preguntar a nuestros panelistas que nos acompañan esta noche. Buenas noches, de esta manera comenzamos. Bien, son las 21 horas con 42 minutos, ya están los invitados aquí en nuestro piso, los voy a presentar. Nos acompaña esta noche el señor Munir Chiquié, que es presidente de la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia. Munir, buenas noches, gusto tenerlo acá. Gracias. También la diputada Fernanda San Martín, ella está invitada por dos razones, porque bueno, ella es diputada de la oposición, por supuesto, y también está representando a la iglesia budista Sakya. En Bolivia, me contaba la diputada que en el mundo el budismo se divide en cuatro vertientes, cuatro corrientes. En Bolivia está el budismo Zen y el budismo Sakya. Ella representa al budismo Sakya. La diputada Brito, ¿cómo le va, diputada? Buenas noches. Un gusto, Lorena, buenas noches. Yo soy católica. Y también Erika Aldunate, que es teóloga. Erika, y nos va a dar su pensamiento a propósito de la ley esta que se ha aprobado hace poquitos días en el Parlamento, la promulgó el presidente Evo Morales. Esto era lo que sucedía hace días atrás cuando se llevó a cabo la promulgación. Esta norma contiene 14 artículos, 2 disposiciones transitorias y una disposición final. Tiene el objetivo de establecer un marco jurídico de derechos y deberes para el ejercicio de la libertad religiosa y creencias espirituales en Bolivia. Por su parte, el canciller del Estado, Diego Pari, manifestó que esa norma es fruto del trabajo de todos los sectores religiosos y explicó que garantiza la libertad, profesión, difusión y enseñanza de la fe. Empezó con la aprobación de nuestra Constitución Política del Estado, donde justamente se declara al Estado plurinacional que reconoce la diversidad cultural, la diversidad política y la diversidad religiosa. El proyecto de ley que tenemos al frente de nosotros reconoce y garantiza el ejercicio de la libertad religiosa y espiritual, así como el accionar de miles de organizaciones religiosas en Bolivia que anteriormente no se encontraban debidamente reconocidas por limitaciones legales que no gozaban de garantías jurídicas. Para el representante de las iglesias evangélicas, manifestó que esa norma establece y garantiza el derecho al ejercicio a la religión, como lo establece la Constitución Política del Estado. En la igualdad jurídica, que es reflejo del mandato de no hacer acepción de personas que tenemos en nuestra fe. En el principio de sujeción a las autoridades sin renunciar a nuestro anuncio de la palabra de Dios sin compromiso alguno. En nuestras convicciones más importantes, el principio de responsabilidad y especialidad en todo aspecto técnico, sabiendo que se trata de lo más preciado que tenemos, nuestra fe en Jesucristo.
En este contexto y en armonía con lo que he presentado respetuosamente, hago llegar nuestro agradecimiento por los esfuerzos, en primer lugar de nuestro presidente y de todas las autoridades que han cooperado para la aprobación de esta ley que lleva en su necesidad más de 10 años en Bolivia. Por su parte, el primer mandatario manifestó que con la ley todas las iglesias tienen los mismos derechos y existe igualdad. No hay iglesia de primera y de segundo o clandestinas como existían en el pasado. En ese marco, el primer mandatario instó a los representantes de las religiones y creencias espirituales a la unidad para garantizar la construcción del Estado plurinacional y plantear soluciones a problemas sociales en el país. Hermanas y hermanos, que con la nueva constitución política del Estado pasamos de un Estado colonial a un Estado plurinacional y el Estado laico. Ahora, por constitución y ahora con esa ley, todas las iglesias tienen los mismos derechos. Hay igualdad, no hay iglesias de primera, iglesias de segunda. Ahora no hay iglesias clandestinas como era antes. Este es un tema tan sensible en nuestro país. Los países latinoamericanos, si hay algo que llevan en la sangre, aparentemente es el tema de la religión, en la diversidad que usted escoja. La religión es un tema muy importante para los latinoamericanos, para los bolivianos y desde la nueva Constitución se determina diversidad cultural, diversidad política y diversidad también de religión, que es lo que se ha determinado al ser un país laico. Laico que no está bajo la, autoridad de ninguna iglesia específicamente. Le vamos a preguntar a Munir. Munir, buenas noches. Buenas noches. Gracias, viene desde Cochabamba, Munir. Gracias por acudir a nuestro programa. ¿Cómo fue la construcción de esta norma? ¿No es cierto? Porque parece que no es hace poco, es hace mucho tiempo. ¿Y a cuál norma va a sustituir? ¿Y qué es y cuál es el objetivo de esta norma específicamente? Bueno, esta ley nace en las organizaciones religiosas que piden un trato justo, igualitario al Estado, a partir de la Constitución, y especialmente el artículo 4 de la Constitución Política del Estado, que dejamos de ser un Estado confesional y ahora somos un Estado laico y en el que se garantiza la libertad religiosa y de creencias espirituales, pues había que desarrollar este artículo cuarto, ya que la libertad religiosa de alguna manera estaba siendo vulnerada, no entendida en su ejercicio en Bolivia por otras leyes, por ideologías, por proyectos de ley. Es así que las organizaciones religiosas, que son miles en Bolivia, estaban siendo normadas por otra ley que surgió el año 2013 y 2014, su reglamentación, la ley 351, que fue una ley no consensuada con el sector, una ley más administrativa, una ley más bien que tenía injerencia en las organizaciones religiosas y que nos metía en una bolsa de organización civil sin respetar nuestra identidad jurídica, nuestra forma de organización religiosa. Por eso y otras razones es que las organizaciones nos reunimos varias veces con el presidente, con el canciller, pidiendo una norma adecuada a la libertad religiosa, que establezca la libertad religiosa, que explique la libertad religiosa, sus principios, sus derechos, sus deberes y principalmente que norme el aspecto jurídico, administrativo de las organizaciones religiosas según su esencia. ¿Cuántas iglesias tenemos, cuántas organizaciones religiosas tenemos en Bolivia? Bueno, en Cancillería hay alrededor de 500 organizaciones religiosas y si hablamos de iglesias evangélicas, que es el grupo mayoritario no católico, estamos hablando de 30.000 iglesias más o menos en Bolivia. Iglesias locales, ¿no? Es un número considerable, ¿no? De diferentes maneras de concebir esta relación que tiene el individuo con el Dios que creyere. Estamos hablando de un 25 a 30% de la población boliviana que se considera evangélica. Evangélica. Ahora, Munir, ¿cómo ha sido el proceso de construcción de esta norma? Bueno, cuando Cancillería como cabeza de sector entendió la demanda de las organizaciones religiosas y los reclamos respecto a la 351, canalizó e invitó a todas las organizaciones religiosas y las creencias espirituales el 2014. Todas las organizaciones que quisieron participar
entraron con sus equipos técnicos y se trabajó desde el 2014 hasta el 2017 y se concluyó el 2018. Hubieron muchos contratiempos, cambio de autoridades, cambio de técnicos. Por mucho tiempo el proyecto quedó en la jurídica de Cancillería, pero honestamente fue el entendimiento y el reclamo que hicimos ante las autoridades, principalmente el presidente, que motivó y que aceleró este proceso para que se llegue a lo que hoy tenemos, la Ley de Libertad Religiosa. ¿Cuál ha sido el momento más difícil? Discutir algunos artículos con los equipos técnicos, el tema de mostrar, por ejemplo, la objeción de conciencia, que era una necesidad y que entró medianamente en la Ley de Libertad Religiosa. El tema de respetar la autonomía de las organizaciones religiosas, su identidad jurídica y bueno, otros temas. La materia de libertad religiosa es nueva en Bolivia, es algo que estamos construyendo, el Estado laico es algo que estamos construyendo todos. En su momento quizás el Estado, el gobierno confundió el Estado laico también con una preferencia en espiritualidades. Habíamos pasado de un Estado confesional que privilegiaba a la Iglesia Católica desde el inicio de Bolivia a un Estado que estaba privilegiando espiritualidades también. Entonces, había que realmente establecer bien los principios de la libertad religiosa. Sin duda. A ver, diputada Brito, ¿cómo era en el pasado? Bolivia está intentando reordenarse, ¿no?, a través de la Constitución Política del Estado, seguir ese mandato. ¿Cuál ha sido el análisis? Y obviamente, ¿cuál ha sido la visión para aceptar esta propuesta que hacen diferentes grupos, organizaciones religiosas? Bueno, no nos olvidemos que todos los países latinoamericanos y la mayoría de los países en el mundo fueron construidos bajo una lógica absolutamente occidental, judeocristiana. En muchos casos, nuestra Constitución decía que la Iglesia, que el Estado era católico, y como Bolivia, muchos otros países, ¿no? Nosotros estamos conscientes que hay una gran sensibilidad en el mundo entero por lo religioso, por la fe. Nuestros pueblos son muy creyentes, nuestros pueblos creen en su Dios, en su fe. Así es. Y bueno, Bolivia, a partir de una nueva constitución enmarcada en toda una normativa internacional de derechos humanos, y decirte, Lorena, que estamos hablando de una norma que está enmarcada en los derechos humanos, en toda la normativa internacional, desde el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, bueno, nuestra Constitución, por supuesto, que ya define esos elementos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de los Derechos Humanos, etcétera, que hace un llamado al respeto de la fe, ¿no es cierto?, al derecho que tiene todo el mundo de ejercer su fe, su religiosidad. Y bueno, tenían nuestras leyes que estar acorde a esa nueva Constitución, a esta diversidad de religión que podemos decir en Bolivia. Hay una pluralidad, una dimensión muy grande, ¿no? Una plurireligiosidad y una dimensión muy grande de la fe, ¿no? Entonces, el haber trabajado este proyecto de ley con las iglesias llamadas, por las que tenían todo el interés, el haber hecho no una cosa desde afuera, desde el poder, sino desde dentro, con todas las iglesias, recogiendo, escuchando sus demandas, viendo qué es lo que más conviene a todos, es lo que nos ha llevado a aprobar una ley, creo, por consenso, con pocas disidencias, ¿no? Sí. Sí, hay críticas, por supuesto, y más aún en un año electoral donde todo lo que se hace se lo ve con un ojo político, queriendo encontrarle siempre algo malo, ¿no es cierto? Cuando, imagínate, yo escucho el debate de un nombre que había en la exposición de motivos. Al final la ley no tiene nada que ver, la exposición de motivos se queda ahí, ¿no es cierto? Pero ese fue el gran debate de días, de varios medios de comunicación, ¿no? Cuando realmente, en el fondo, esta es una ley que promueve los derechos
de todos los bolivianos y bolivianas en el sentido de ejercer su religiosidad, su fe, tener su iglesia, ejercerla libremente, que no te imponga nadie, el respeto mutuo entre las iglesias también, que creo es otro de los factores importantes de esta ley, el reconocernos diversos, con distintas visiones también en lo religioso, y bueno, eso es lo que plantea. Yo soy católica. La Iglesia Católica tiene un convenio, en este caso más que todo es vía el Estado del Vaticano, con el Estado Plurinacional de Bolivia. El presidente Evo Morales habló en su momento de volver a rearticular el convenio que tiene, de actualizarlo, cuando llegó el Papa. Claro, ¿el convenio hacia dónde se dirige? Ese es un convenio en la misma línea de esta, ¿no? De la libertad, del derecho que tiene el mundo católico, los católicos en Bolivia, de ejercer su religiosidad también. Entonces, no entra en este caso, la Iglesia Católica tiene los elementos, pero hay un convenio en particular con el Vaticano, ¿no? Pero estamos hablando en el marco de la laicidad del Estado boliviano, en el marco de un Estado que no privilegia ninguna de las iglesias, ninguna de las religiones, que da la libertad para que todo el mundo sienta en lo más profundo lo que cree, la religión que prefiera. Exactamente. Diputada San Martín, ¿cómo ve esta ley? Gracias por la invitación, Lorena. Buenas noches. Primero, yo no me puedo decir representante del budismo Sakya porque para mí es un título muy grande. Es un camino que he emprendido y que creo que humildemente lo voy llevando. Creo que es muy importante la construcción de un Estado laico porque es la base fundamental de la separación entre la religión y lo público y el quehacer de la gestión pública. Y creo que cualquier paso que se dé en ese sentido puede enriquecer la normativa. Sin embargo, toda normativa que hace referencia a derechos humanos tiene que ser vista desde ese punto de vista del derecho internacional. Mencionaba hace un rato la diputada Sonia Brito varios convenios e instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en el artículo 18 plantea justamente que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, y este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o creencia individual o colectivamente, tanto en público como en privado. Creo que es importante poner ese marco porque, primero, para mí, dentro del propio título de la ley, hay algo que está, creo, mal enfocado. Creencias espirituales, dice, voy a leer exactamente el título de la ley, dice Ley de Libertad Religiosa, Organizaciones Religiosas y de Creencias Espirituales. Sí. Dentro del enfoque del derecho internacional, la libertad de religión y o creencias implica mucho más que creencias espirituales, implica las creencias no espirituales también. De hecho, hay varias sentencias y jurisprudencia dentro de la misma CIDH y otras instancias internacionales en las cuales, por ejemplo, se ha tomado como un conjunto de principios, de valores, etcétera, que puede tener una sola persona con relación a su modo de vida. Y eso, por ejemplo, el veganismo ha sido considerado por el Alto Comisionado, porque hay además un relator especial para este tema de libertad religiosa, ha sido considerado como una creencia que debe encajar dentro de este marco de protección. Entonces, empezando por ahí. Y segundo, que es un derecho, el derecho a la libertad de religión y o creencia, inherente al ser humano y a su dignidad misma. Por ende, si es inherente, no debe, y eso lo dice las propias Naciones Unidas, no debe tener ninguna depender de ninguna otra aprobación estatal o registro. Se han visto muchos casos de países donde se han empezado a hacer registros para reconocimiento de las personerías jurídicas de las organizaciones religiosas
que han terminado en una persecución o simplemente en una arbitrariedad de querer dar o no dar a unos o a otros el reconocimiento jurídico. Y en realidad la libertad y la esencia de la libertad de religión y o creencia, que es un derecho humano, es esa inaliabilidad e inherencia al ser humano. Entonces no puede depender de un registro como esta ley así lo pretende, o bueno, ya lo ha hecho. Por ejemplo, en el reconocimiento de la personalidad jurídica será otorgada o revocada mediante resolución suprema. Es decir, que además ni siquiera se pone cuáles son los motivos por los cuales puede ser revocado, eso se va a dejar a una reglamentación, a un instrumento jurídico inferior en términos de categoría con relación a la ley, y se va a dejar a que unos técnicos vayan a saber cómo vayan a hacer estas causales de revocación o de otorgación de personería jurídica, y eso es peligrosísimo. Es peligrosísimo porque eso va a generar probablemente grupos favorecidos, grupos más desfavorecidos, para cumplir con ciertos requisitos que deberían supuestamente tener para ser considerados organización religiosa. En todas las partes del mundo donde la libertad de religión y o creencia se enfoca dentro de este derecho internacional y con un enfoque meramente jurídico, no hay una especie de registro ni nada. Por ejemplo, en Alemania puede existir una organización religiosa sin necesidad de tener un registro y ser reconocida como tal. Yo creo que ese es uno de los puntos esenciales, y seguramente un poco más adelante vamos a entrar en los detalles de cuál es la injerencia que hace el Estado respecto a las actividades y a la información que estas organizaciones religiosas deberían comunicar al Estado. Y creo que ese es otro punto muy sensible y que realmente debería preocupar no solamente a las 30.000 iglesias existentes en el país que se conoce, sino a las muchas que seguramente no tienen ni toda esa estructura, pero que también constituyen dentro de la libertad de religión y de creencia una pieza fundamental. Si no hay una libertad de religión o creencia de manera amplia, no podemos hablar de una democracia real en el país. Ahorita vamos a darle la palabra a Munir, que ya está con su respuesta lista ahí. Erika, tú has estudiado teología, eres católica. ¿Cuál es tu percepción? ¿Has leído la ley? ¿Cuál es tu percepción acerca de esta nueva disposición? Bueno, desde los fundamentos del cristianismo, seguramente Jesús era totalmente abierto al ser humano, ¿no? Y el cristianismo promueve esta dimensión de la relación con lo trascendente. Entonces, desde un principio pienso que en Bolivia hubo esta apertura, aunque históricamente, gracias a la constitución que nos comentaba nuestro hermano, 1826, se hizo este concordato con Roma, de tal forma que la religión de Bolivia era la religión católica, ¿no? Así es. Pero eso es motivo histórico. Sin embargo, siempre también ha estado presente desde Bolívar, diríamos, esta postura de que la religión o esta apertura al trascendente tiene que entrar en la esfera de la libertad. Y creo que como católicos, como también lo han manifestado los obispos de Bolivia, están totalmente de acuerdo con esta apertura, esta libertad religiosa. Es algo distinto, pienso yo, que ya esto esté regido desde una ley, ¿no? Y obviamente la ley habrá que analizarla, porque en esa ley se habla de derechos y deberes, y tanto los derechos como los deberes tendrán que estar bien establecidos, porque creo que si bien esta libertad religiosa, diríamos, muestra una apertura a cualquier confesión religiosa, lo de la personería jurídica, desde mi punto de vista, lo veo necesario. ¿Por qué? Porque así regula esta reunión de personas creyentes. Así es. Y de alguna forma muestra la validez de esta reunión, porque yo he estado trabajando en la Cancillería, en la Subsecretaría de Culto, y nos dábamos cuenta que, por ejemplo, había noticias de la época
que algunas iglesias que no estaban registradas, Yeah. pero que sí tenían sus adeptos y se reunían, a veces tenían un discurso religioso negativo, por ejemplo, apocalíptico, y de hecho incitaban a sus adeptos a que el fin del mundo ya iba a estar cerca y que los invitaban al suicidio o que a vendan sus bienes, etc. Entonces, al no estar registradas, era un poco difícil ver qué tipo de grupo era, si no era más bien, si no estaban tomando el nombre del cristianismo o de Cristo para convertirse en otro tipo de, exacto, con otro tipo de objetivos, además. Exactamente, entonces es necesario de alguna forma, no a modo, diríamos, de un control así como negativo, sino simplemente de saber cuántos grupos hay y qué están haciendo estos grupos, pero siempre con el afán de velar por las personas que se adhieren a estos discursos, porque no olvidemos que también el discurso religioso cristiano o de cualquier índole puede ser manipulado. No, sin duda. ¿No? Entonces, diríamos, en vistas a esta libertad religiosa, pienso que una cierta normativa es necesaria justamente para velar a quienes se adscriben a estos grupos, ¿no? Bien, Munir, creencias religiosas, dice la diputada San Martín. Creencias religiosas, dice la diputada, y te pregunto, ¿por qué creencias religiosas en el nombre? Bueno, la ley está desarrollando el artículo 4 de la Constitución Política del Estado, que dice que el Estado garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, específicamente. Entonces, ahí se ha generado ya un grupo jurídico social muy importante, se ha reconocido un grupo jurídico social muy importante que esta ley está alcanzando y está desarrollando. Obviamente, en la misma ley dice que uno tiene el derecho de creer y de no creer, de profesar una religión o una espiritualidad o no profesar ninguna religión. Entonces, ese es un aspecto importante. Me gustaría también reforzar lo que se habló de la Iglesia Católica hace un momento. Hay obviamente un trato Estado-Estado, ¿no? La Iglesia. Pero por otro lado también la Iglesia Católica ha participado en algún momento en esta ley con sus técnicos y ha declarado que está de acuerdo en cuanto a esta libertad. Y en algún momento estamos seguros de que va a alcanzar, va a ser necesaria también esta ley para la Iglesia Católica en todo lo que la Iglesia Católica está haciendo. Entonces el título se debe a esto, pero es amplio para cualquier confesión o no confesión. Ahora, quisiera hacer algunos comentarios importantes. Es claro, hay la tendencia de buscarle algunos fantasmas, digamos, a la ley, pero la ley ha nacido realmente de las organizaciones religiosas y tiene un espíritu que se ha mantenido, que se ha logrado preservar a pesar de que ha pasado tantos controles y ha sido conocida esta ley, pero ha mantenido su espíritu y no es una ley que el gobierno, en el que el gobierno quiere injerencia en las organizaciones religiosas. Más bien, esta ley está recordándole a las instancias del Estado de que el Estado es independiente de la religión y viceversa. Le está recordando que, por ejemplo, el Estado no puede promover una espiritualidad como Estado. Ahora sí, tiene que ejercer su condición de ser laico. Entonces hay libertad en ese sentido. El tema de los registros, obviamente hay algunos países que no tienen registro, pero la mayoría de los países, especialmente de la región, que tienen leyes de libertad religiosa, tienen estos registros de iglesias que son necesarias. ¿Por qué organización religiosa en el título de la ley? Munir, había un problema, porque al ser organización, digamos, lo veremos de afuera, ¿no? Al ser organización era parte de las organizaciones sociales, digamos así. Bueno, ese fue un tema de los medios de comunicación, porque organización social ni se menciona en la ley, no hay ese concepto, es organización religiosa. Ahora, estamos de acuerdo que la fe no se legisla, la espiritualidad no se legisla. ¿Por qué necesitamos una ley? Yo veo dos motivos principales. Uno, los temas jurídico-administrativos, porque tenemos personalidad jurídica. Por eso en el título dice Ley de Libertad Religiosa, es decir, raya la cancha respecto a esta libertad no conocida, no respetada
violentada en algún sentido por otras leyes, o sea, raya la cancha sobre lo que es el ejercicio de la libertad religiosa, sus principios, sus derechos, sus deberes, también en los tratados internacionales y en otras legislaciones. Ese es, en primer lugar, establecer qué es la libertad religiosa y que todos tienen derecho de tenerla, de ejercerla libremente. Segundo, el tema jurídico administrativo. La fe no se legisla, pero el momento que una iglesia, yo puedo ejercer mi libertad religiosa y abrir una iglesia en mi casa y no necesito personería jurídica. Claro. Igual puedo reunirme en un católico, etcétera. Pero cuando empiezo a recibir fondos, cuando tengo personal, cuando recibo fondos para obra social, cuando compro un terreno, cuando construyo un templo, obviamente todo eso, por todo eso necesito una personería jurídica que me ampare el ejercicio de mi libertad religiosa. Munir, a ver, estabas explicando algo que es muy importante porque las iglesias grandes o chicas tienen gente que se contrata y se hablaba, en algún momento se habló de que estas personas que están contratadas, que reciben un salario, tienen que aportar a las AFPs, pagar impuestos, tener caja, en fin, una serie de requisitos que están determinados en la ley del trabajo. Entonces, fue un momento de tensión cuando se habló de estos detalles, de estos empleados, digamos, o de estos servidores de las iglesias. Se está visibilizando a los servidores religiosos como profesionales que aportan al país, como gente que ahora es reconocida. Como pastores íbamos a sacar nuestro carnet de identidad y nos preguntaban qué es un pastor, dónde ha estudiado, quién le da la capacidad de ser un pastor. Pero ahora la ley está reconociendo. Las organizaciones definen quiénes son sus líderes, pero la ley reconoce a un servidor religioso, reconoce la autonomía. Entonces se está visibilizando a este trabajador. Ya está establecida la ley del trabajo, ya está establecida la ley impositiva, la 843. Esta ley no está cambiando eso. Es más, estos artículos están visibilizando, están mostrándonos a nosotros como organizaciones religiosas que necesitamos poner a nuestros pastores, a nuestros líderes en los sistemas de pensiones. Es una responsabilidad, ya está establecido, pero es una responsabilidad y es una puerta más bien que la ley abre para que sea más fácil, para que sea más visible el entrar a estos sistemas. Y en el tema impositivo es completamente simple. Los diezmos y ofrendas o los aportes voluntarios no tienen carga impositiva. Cuando se ha dicho que ahora las iglesias van a pagar impuestos, las iglesias siempre han pagado impuestos de todo lo que hacen, es decir, cuando hacen una exención de impuestos, cuando tramitan, cuando compran, cuando sacan cualquier trámite de impuestos, siempre lo ha hecho la iglesia, pero no se toca el aporte voluntario. Entonces, esta ley no está cambiando esto, más bien está obligando a todo el sistema impositivo nacional, subnacional, municipal, a abrir este nuevo concepto, esta figura jurídica de organización religiosa para ser tratados en todos nuestros trámites de impuestos, ser tratados ya como una organización religiosa. Diputada, comentario. Creo que es importante decir que para nada es la intención del gobierno de tener una injerencia en las iglesias. Creo que eso está totalmente descartado y no estoy de acuerdo con la diputada San Martín cuando dice unos técnicos cualquiera van a hacer la reglamentación. No es cierto, como no es cierto que esto tuvo una mala intención al elaborarse esta norma. Fue una solicitud de las organizaciones religiosas y que la reglamentación se la va a trabajar también con ellos, ¿no es cierto? ¿Quiénes más los llamados que los actores principales? En este caso son diversas iglesias que han trabajado esta norma, que la han aceptado, que han aportado, que han construido esta ley. Y yo insisto que lamentablemente como es año político, ¿no? Entonces le queremos sacar un rédito político a todo lo que se pueda. Y de verdad, creo que desde el momento en que se recoge los aportes, los criterios, se construye una norma con los interesados, no puede ser cuestionada. No políticamente, no me parece ese que sea un uso adecuado en esto. Y lo otro que también quiero decir, que esta ley nos ayuda también a lo que durante mucho tiempo hemos dicho, el Estado es laico. El Estado es laico.
Y ahora está absolutamente claro, pero todos tienen pues derechos, los creyentes y los no creyentes, y eso nos permite esta ley, ¿no? A ver, diputada San Martín, antes de irme al corte, por favor, primero, cortito. El que se haya construido la ley con algunas iglesias no significa ¿Por qué por eso, porque hay disidencias en la iglesia evangélica también. Lo que pasa es que no quieren ni salir ni hacerlo demasiado público, justamente porque además necesitan la autorización del gobierno para su propio reconocimiento. ¿Quién va a salir a decirle al gobierno, no estamos de acuerdo con una ley con la cual, de la cual depende su propia existencia? Y definitivamente no es un tema electoral, es un tema de ponerse los lentes de los derechos humanos, no solamente cuando le conviene al gobierno. Y ahí yo discrepo con usted, diputada. Póngase realmente dentro de la vigencia, del enfoque de los derechos humanos y de la normativa de derecho internacional. Y usted va a leer durante muchas horas los reportes de los relatores con referencia a la falta de necesidad de registro de las organizaciones religiosas para su subsistencia. Se está registrando. Y aquí dice además reconocimiento, artículo 8. Las organizaciones religiosas y de creencias espirituales deben tramitar su reconocimiento de personalidad jurídica. Y eso no te exige una la lista personalidad jurídica significa que de feligreses inscritos. No. Entonces el artículo 7 cuando dice informar dentro de los deberes de las iglesias, informar a la autoridad competente respecto a las actividades administrativas, financieras, legales, sociales y religiosas o espirituales que se realizan en el país en el caso de las organizaciones religiosas y de creencias espirituales. Se olvidan el meollo del asunto. Y el meollo del asunto es que esta es la puerta para abrir a un involucramiento y a una falta de autonomía por parte de las organizaciones religiosas. Y no basta con un tema de decir, sí, estaban varias organizaciones religiosas. También pues hay que ver las que no estaban. Y también hay otra cosa, ¿quién es el Estado para determinar qué es religión o no? ¿Quién es el Estado para determinar que la creencia espiritual o no espiritual, en este caso espiritual porque lo han determinado así, han reducido el ámbito de aplicación de lo que vendría a ser una ley de libertad religiosa y o de creencias, y tal como lo dice los instrumentos internacionales de derechos humanos? ¿Quién es el Estado para determinar qué es válido o no? ¿Quién es el Estado para determinar en la conciencia y en la organización de las personas si 5 es una religión o si 20 es una religión o si lo que están diciendo va en contra de lo que yo pienso? ¿Quién es el Estado para inmiscuirse dentro de la libertad religiosa de cada uno y su manifestación como tal? A ver, Erika, ¿qué piensas de esto? Bueno, como nuevamente repito, pienso que la normativa, un poco la legalización tiene que ver sobre todo para tener un panorama de qué religiones están en Bolivia, porque como digo, o sea, yo me pongo del lado de que a veces la religión es manipulada y cuando no hay de alguna forma una, ¿cómo se dice?, una vigilancia en este sentido, los más afectados son las personas que se adscriben a ciertas religiones. Bueno, Erika, se ha visto en Chile, por ejemplo, este pedir a ciertas personas que se han adherido a una religión que después eran abusadas sexualmente, en fin, se han visto barbaridades. ¿Es este el objetivo, no? ¿Es este el objetivo que persigue la normativa? Sí, de hecho, incluso dentro de la Iglesia Católica, más que nunca se está justamente imponiendo un control, ¿no es cierto? Porque a veces ¿cómo se dice?, se amparaba ciertas actividades que no son ni cristianas ni humanas, para, bajo la ley, no castigar a quienes lo hacían, ¿no? Sin embargo, obviamente una ley, una jurisdicción que vele por las personas adscritas a una iglesia es necesaria, porque estas personas no solamente tienen que ser juzgadas dentro de, diríamos, el catolicismo en este caso, hablando de tantas cosas que han sucedido en el catolicismo, sino también tienen que ampararse bajo leyes civiles para
pues punir lo que está mal. Claro, regirse a las reglas de juego de un Estado. A ver, Mónica. Y para eso hay la ley penal, ¿no? Solamente se puede aplicar independientemente, independientemente de que sea una organización religiosa o no. aclarar solo algunas cositas y disentir un poquito con la diputada, muy respetuosamente, obviamente. Quien conoce a las organizaciones religiosas y quienes han vivido años ya en relación con el Estado somos nosotros. Nosotros nos conocemos. Muchas cosas se han dicho sin conocer los tratos que ya tenemos. Los informes que se dan, como dice el artículo, ya los damos de siempre. Esos informes ya estaban determinados antes en los decretos reglamentarios. Más bien, en la reglamentación ahora vamos a trabajar con ellos para que esos informes sean lo más simple posible, lo necesario que debemos informar al Estado por tener una personería jurídica. El que tiene una personería jurídica da un informe y eso ya lo hacíamos antes y lo vamos a seguir haciendo. Es decir, esta ley no va a cambiar eso. Segundo, hay autonomía. Más bien esta ley en varios artículos está respetando la autonomía, la autodeterminación, la propia estructura de cada organización religiosa que se va a determinar según su estatuto, la forma de organización, la forma de elegir a sus líderes, etcétera, etcétera. Entonces, sí se respeta la autonomía, no estoy entendiendo dónde está la injerencia. El informe ya se daba, se va a seguir dando, eso no cambia esta ley. Hay autonomía de las organizaciones, hay libertad para ejercer la libertad religiosa. Ahora, cuando hablamos de disidencia, obviamente todo boliviano, todo religioso, aun evangélico, no evangélico, tiene el derecho de no estar de acuerdo con la ley y vamos a encontrar varios de ellos. La pregunta es, ¿qué motiva a estas personas a haber salido a los medios de comunicación con una disidencia que ha confundido? Primero, han espiritualizado la norma, la ley. La ley es objetiva, no es un tratado teológico, filosófico, no tiene que llevar versículos bíblicos, etcétera, no privilegia a una confesión sobre otra, simplemente raya la cancha respecto al ejercicio de la libertad religiosa que todos tienen derecho de ejercer y nada más, no desnaturaliza a una iglesia o a otra iglesia, no reconoce algo que una confesión no quiere reconocer, ya la Constitución reconoce las espiritualidades. Entonces, primero, ha habido una espiritualización y salen a los medios de comunicación a decir que temas muy, muy filosóficos. Segundo, los afanes políticos. Lamentablemente, algunos disidentes han mostrado claramente su afán político, su colmillo político, y lo que menos queremos las organizaciones religiosas es que se politice el tema. Y lo tercero, y con esto termino, es la representatividad. ¿A quiénes representa? ¿Qué es, por ejemplo, la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia? ¿Qué son las Iglesias Evangélicas Unidas de cada departamento? La Asociación Nacional son las principales denominaciones del país y organizaciones evangélicas. Las Iglesias Unidas son las expresiones departamentales y regionales. Esos están apoyando la ley. ¿Quién más? Las otras confesiones. Cuando se los ha reunido y han participado, mormones, testigos de Jehová, otras confesiones, estamos hablando de una mayoría. Obviamente los que no están de acuerdo tienen todo el derecho, lo que sí no tienen el derecho es de pararse en un micrófono y hablar a nombre de los evangélicos. Alguien ha dicho, no, nosotros somos 4 millones de evangélicos. Bueno, creo que ha exagerado un poquito, de 4 millones. Pero, ¿acaso tiene el derecho de hablar a nombre de 4 millones de evangélicos? No es fácil unir a la iglesia evangélica, pero ha habido un consenso que se ha trabajado por años y las principales organizaciones evangélicas y representaciones han trabajado esta ley. No se ha logrado todo, pero se ha dado un paso importante. 14 artículos, ¿no? 14 artículos. Tengo que hacer la pausa. Realmente dicen que hablar de política y hablar de religión son los temas que son terribles. Así que vamos a hacer la primera pausa. No se olvide, nuestro WhatsApp está pendiente de sus mensajes, 720-50222. Estamos hablando de la nueva ley de organizaciones religiosas y de libertad religiosa y también de creencias espirituales. Así se ha denominado esta nueva ley que rige en el país a partir de la promulgación del presidente Evo Morales. Vamos a la pausa, luego venimos con más comentarios de nuestros panelistas. Ley de libertad religiosa, de organizaciones religiosas y de creencias espirituales, promulgada hace poquitos días atrás
un representante, dice él, don Luis Aruquipa, de una fracción de los evangélicos, que ya no se entiende nada, Munir, no me mires feo, dice, bueno, no estar de acuerdo con esta normativa, y estos son los puntos que resalta en este acercamiento que ha tenido a los medios de comunicación. Estamos preparando un recurso, una queja a la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitando que medidas cautelares a esta ley, donde solamente se ponga activada esta ley cuando sea socializada en su totalidad. Rechazamos esta ley, ya de que nos están poniendo claramente en la exposición de motivos, donde dice organizaciones religiosas y de creencias espirituales se constituyen en fuerza viva del proceso de cambio. Nosotros no somos organizaciones afines al MAS, no somos movimientos sociales, somos una iglesia y la iglesia se respeta. La iglesia es el cuerpo de Cristo, no es un conjunto de personas con un objetivo en común. La norma establece que la entidad encargada de emitir las personerías jurídicas será el Ministerio de Relaciones Exteriores y lo hará mediante resolución suprema, hecho que agilizará el trámite. Serán reconocidas como personas jurídicas sin fines de lucro, podrán recibir aportes voluntarios en dinero o en especie siempre y cuando estos recursos provengan de actividades lícitas. Le vamos a preguntar a la diputada Sonia Brito, que conoce bastante de derechos humanos. Esta medida cautelar ante la Corte Internacional de Derechos Humanos, ¿puede surgir algún efecto que recomendará? Bueno, va a recomendar de aquí a 10 años, yo me imagino, porque tienen tanta carga de trabajo. Diputada, ¿cómo es esto? Yo la verdad no creo que prospere, ¿no? Siempre hay amenazas de este tipo, ahora está de moda llegar a los organismos internacionales, pero la verdad no creo que prospere. Yo quiero aclarar algunas cosas que me parece importante, ¿no? O sea, en honor un mínimo de honestidad intelectual. Esta ley no se mete con la fe de nadie. El Estado no se mete con la fe absolutamente de nadie. Eso creo que es importante aclarar. El Estado no quiere regular la fe, no quiere reglamentar la fe. No es ese el objetivo de esta ley. Ya lo ha dicho una persona que está muy involucrada con las organizaciones, representa además a estas organizaciones, ¿no es cierto? Hay un tema que es fundamental y que a título de iglesia no se puede no ver, es el tema laboral, es el tema de la responsabilidad, ¿no es cierto?, administrativa y jurídica, legal, de entidades que contratan personas y no puede ser que a título de religiosidad se vulneren sus derechos humanos de estas personas. Por ejemplo, una secretaria, digamos. Claro, ¿no? Y no se le pague, por ejemplo, el salario básico, que esta persona no esté registrada, que no tenga caja, ¿no es cierto?, de salud, o que le hagan trabajar más de las 24 horas. Eso no puede ser. Hay ciertas cosas que tienen que cumplir absolutamente. Seamos religiosos o no seamos religiosos, todos los bolivianos tenemos que cumplir ciertas normas, ¿no es cierto? Yo no puedo a título de religiosidad explotarte a ti porque te contrato a ti, y ¿quién va a ser el Estado? Es el Estado, claro. Para eso es el Estado, si no mejor podríamos vivir en una sociedad sin Estado, seguramente en algún momento los anarquistas lo plantean. Ahora no, tenemos un Estado que reglamenta, regula, esa es su razón de ser. Yo de verdad creo que hay mucho de mala fe en el sentido, lo que decía el pastor, se quiere politizar un tema que no debería ser político, ¿no? Hay gente que tiene el derecho de ser atea, de creer, de no creer, pero los que estaban diciendo necesitamos una norma, ¿no es cierto?, mínima que nos respete, porque entre las cosas más importantes de esta ley es que le dice, no hay aquí religión única en Bolivia, hay muchas religiones, el Estado reconoce, cree en ellas, respeta ese derecho, y obviamente todos los seres humanos tenemos derechos y deberes. Lorena, no tenemos solo derechos, tenemos deberes. Y el hacer una personería jurídica, en ninguna parte, y que me muestre la diputada San Martín, donde dice que tienen que registrar a los feligreses de una determinada iglesia, en ninguna parte. Yo no he dicho registrar a los feligreses, he dicho registrar a la organización religiosa. Pero por supuesto, toda entidad jurídica
toda entidad jurídica en el país tiene que estar registrada, tiene no que conocerse. Jurídica de derecho civil, es una organización no necesita ser de derecho civil, en la cual debe tener ciertas diferencias, porque no es lo mismo, pues usted debe saber, no diputada, es lo mismo, que la libertad mismo, de religión y creencias, que es además consagrada en instrumentos internacionales, no prevé ningún registro, reconocimiento. No estamos hablando de registro, aquí no habla de registro, habla que los que tienen personería jurídica hay ciertas normas que se tienen que cumplir. Bueno, pero a ver, diputada San Martín, ¿cómo se organizaría respecto, si no es una organización, una institución, digamos, inscrita, registrada? A ver, terminar la idea. ¿Cómo hacemos para contratar la secretaria o la persona que hace los mandados, lo que sea, bajo las leyes, la Ley General del Trabajo? ¿Cómo se hace eso? Hay asociaciones accidentales, que es una figura jurídica existente dentro de la normativa vigente en el país, y podemos pues también ver un poco de derecho comparado, como por ejemplo se hace en Alemania. En Alemania tienen las organizaciones no registradas que son reconocidas por el Estado, pero que no necesitan tener un reconocimiento del Estado para su existencia. Aquí el gran problema, yo no he hablado nunca de registro de feligreses, yo hablo aquí de las organizaciones como tal, para existir, para que sean reconocidas por el Estado, tienen una serie, aquí está en la ley, de requisitos que tienen que cumplir. La normativa de derecho internacional con referencia a los derechos humanos en la libertad de religión y credo es muy específica en que no debe existir ningún impedimento, obstáculo, requisito que pueda menoscabar la manifestación de fe. Y el tener un reconocimiento, como el artículo 8, que es la personalidad jurídica será otorgada o revocada mediante resolución suprema, le da al Estado la potestad de agarrar y decir, sí, usted es iglesia, usted no es iglesia, y con todo respeto, pastor, yo entiendo y que usted piense en su organización, en su sector, pero obviamente su enfoque es según un sector y lo que ha negociado con el gobierno para una ley que tenga mínimas garantías. Yo puedo entender eso, pero puede ser una ley construida con muchísimos actores y muy válidos todos. Yo no digo que no sean válidos, son muy válidos, pero por más de que eso ocurra, eso no puede validar de ninguna forma que se violen los derechos humanos. Y tampoco creo que se puede minimizar el hecho que decía el señor que antecedió en la nota, que se va a llevar al Estado boliviano ante la CIDH. No es un tema de modas llegar a los organismos internacionales, diputada, es un tema de garantizar los derechos humanos de manera efectiva en un país. No puede menospreciar unos instrumentos jurídicos a nivel internacional, pero tampoco porque se decir puede moda utilizar para discurso político, ¿no? Yo no creo que sea discurso político, claro que sí. Hablar de un tema esencial que es el reconocimiento. Y además creo que el tema político lo ha puesto el gobierno en el momento de la presentación del proyecto de ley en su propia exposición de motivos. El momento en el que ha dicho que son las fuerzas del proceso de cambio, quien ha politizado ha sido el gobierno. Y yo no estoy hablando de un tema político, porque podía entrar ahí a hacer unos 10 minutos de análisis político de por qué han puesto las fuerzas del proceso de cambio. Pero no voy a entrar a eso. A lo que yo estoy entrando es esencialmente a un tema de derechos humanos. Y esto puede generar responsabilidades al Estado boliviano en futuros años por no haber cumplido con la normativa de derecho internacional en derechos humanos. A ver, diputada, ¿cómo sería el pago de impuestos de una organización que no está reconocida? Las asociaciones sin fines de lucro, las asociaciones accidentales, como les decía, sí pueden generar contrataciones, pueden generar toda una carga impositiva, como lo han estado haciendo muchos hasta ahora. Pero el problema aquí es un tema esencial y es un tema de que no puede depender del Estado, sea el gobierno que sea. No me interesa si el gobierno del movimiento del socialismo, el movimiento de quien sea después, el gobierno de quien sea, tiene que tener claro que el Estado no puede ser quien determine qué es religión, qué no, qué cumple según lo que dicen que tiene que cumplir
una organización para poder ser reconocida y tener personería jurídica. Porque si no, vamos a ir hacia el otro lado. ¿Qué ocurre si una organización no tiene reconocida por el Estado la personería jurídica? Será ilegal. Y eso está clarísimo, que la prohibición legal y sanciones de actividades sin registro de temas de organizaciones religiosas es absolutamente incompatible con el derecho internacional. A ver, Munir. Bueno, yo quisiera rescatar las buenas intenciones de la diputada en el sentido de que debemos construir mejor nuestras normas, establecer mejor los derechos humanos que son progresivos. Los hemos empezado a construir, empezó en el artículo 4, ahora en una ley que es perfectible. Si hay algo que hay que mejorar en la ley, mejorémoslo entre todos. O sea, rescato eso, no politicemos, no alarmemos de manera irresponsable también, porque quiero también referirme un poquito a las declaraciones del señor Aruquipa. El señor Aruquipa ha participado del proceso de elaboración de la ley como asesor de la Iglesia Mormona. Tenemos su firma en el que él ha estado. Él conoce el proyecto de ley, en su momento ha sido parte, pero ahora está en contra. Y tiene todo el derecho de estar en contra. Si él o su iglesia o la gente a la que él representa no está en contra, tiene todo el derecho. Lo que sí, yo le pido, por favor, no hablar a nombre de los evangélicos. Ni siquiera yo, que represento a un grupo muy importante, grande, y quiero ampliar un poquito eso. O sea, cuando alguien por ahí dice, ¿y qué es ANDEP, qué es Iglesias Unidas? Son las representaciones mayoritarias evangélicas, no representan a todos, obviamente, y es difícil representar a los evangélicos, a todos. Por eso los evangélicos no tienen un líder nacional que dice lo que todos tienen que hacer. Es muy diversa la Iglesia evangélica en su doctrina, pero tiene una línea y tiene sus representaciones principales. Hay miles de iglesias que no están afiliadas, por ejemplo, a Iglesias Unidas o a la Asociación Nacional, pero son ahí militantes, saben que hay cabezas de sector que los representan y quieren hacerlo de manera más transparente, de manera responsable. Entonces, cuando se habla, no representar a todos los evangélicos, pero sí se habla de una representación mayoritaria. Quiero aclarar, perdón, además de que, como dice el señor Aruquipa, que obviamente tiene afanes políticos, porque además de haber participado en la ley, también ha estado, tiene fotos con candidatos presidenciales de partidos políticos, ha tenido tratos con partidos políticos y obviamente tiene un afán político. Y no está mal, no está mal. Quiere hacer política, que haga política, no hay problema, pero que no politice la institucionalidad evangélica. Eso sí, no quisiera. Y aclarar, él dice, no somos afines al MAS. La Iglesia Evangélica tampoco es afín al MAS ni a ningún partido político. O sea, no es ni afín ni no afín. Se lo hemos dicho al presidente en diálogos, le hemos dicho, presidente, la Iglesia Evangélica no hace política partidaria. La Iglesia Evangélica tiene una demanda, un proceso que viene de años atrás, y él se ha comprometido, no en tiempos eleccionarios, se ha comprometido y lo ha cumplido. Ahora, que nosotros salgamos apoyando un partido, un candidato, eso no lo vamos a hacer institucionalmente. Pero este señor está haciendo política. Bien. Erika, ¿tienes alguna acotación? Sí, yo estaba pensando justamente a raíz de lo que dice aquí nuestro hermano. Pienso que todo este contexto, diríamos, histórico en Bolivia, hay que ubicar ahí esta promulgación de la ley, y yo la quiero ver con objetividad. Es decir, era necesaria independientemente de qué gobierno estamos, diríamos así. Y yo pienso que sí, por un lado, porque diríamos, el Estado laico justamente es un Estado que deja en libertad a las creencias, y por un lado las iglesias, ahorita hablo, digamos, de la católica, también tiene esa objetividad y esa libertad. Por ejemplo, si a nivel de Estado, en este contexto ya político, hubiese irregularidades, y por ejemplo, esta autonomía de la que gozan todas las iglesias, pero en este caso el catolicismo, tiene todo el derecho también de dar su voz crítica, diríamos, si hubiese irregularidades en estas leyes y demás. Por un lado eso,
Y me parece que objetivamente analizando, si esta ley ampara, por ejemplo, a quien como creyente, pero también como trabajador, por decir, está dentro de una institución religiosa, pues tiene todo el derecho a gozar de todo beneficio y demás. Y si esta ley ampara eso, me parece pues de beneficio, ¿no? No quiero pensar, como alguna vez hay ese dicho, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Claro. Que fuese una ley como para buscar una trampa y que caigan las organizaciones en esta trampa. Por lo menos yo no analizo desde ese punto de vista y no me parece pensar que una ley haga eso, ¿no? O los malintencionados para tener otros fines, ¿no? Otro tipo de fines. Sobre el tema de la exposición de motivos que se ha mencionado y se ha debatido tanto, a mí me interesa el artículo 1 al artículo 14. Y si vamos a hacer otro tipo de análisis, empecemos en todas las leyes, empecemos en la Constitución y empecemos a filosofar de todo. Realmente hay que ser objetivos. Si una ley es objetiva, artículo 1 al artículo 14. Ahora mejorémosla en el futuro. A ver, un televidente nos dice, ¿por qué no han invitado a un ateo? No saben cómo lo hemos buscado y no lo hemos encontrado, la verdad. Así que discúlpenos, por favor, a la gente que nos está siguiendo. Al volver del corte, vamos a leer los demás WhatsApp que nos está mandando la gente que está siguiendo el programa. Bien, gracias por participar. Voy a leer rapidito los comentarios de la gente que nos está siguiendo y que también quiere participar a través del WhatsApp para ver quién de los panelistas les responde. Dice, buenas noches, para mí está muy bien la ley de religiones, dice, porque los pastores también estudiaron teología, pero algunos no perciben salario y otros no está bien que se traspase la ley del trabajo, dice, ¿no? Después otro WhatsApp dice, la interculturalidad es un concepto planteado en la Ley de Libertad Religiosa. La interculturalidad es ecumenismo, pregunta de repente para ti, Erika, el comentario de este televidente. Después dice, el Estado tiene autoridad de controlar las religiones y creencias cuando éstas afectan los derechos humanos, como explicaba la doctora Erika de la Iglesia Católica. Buenas noches, dice, por favor, ¿podrían mencionar el artículo 14 y 1? Porque en tales artículos no se nos está prohibiendo predicar en las calles y plazas, dice. Bueno, vamos a responder eso también. El MAS no hace nada sin cálculo político, dice. Se dieron cuenta del poder de las iglesias por lo sucedido en el Brasil con Bolsonaro. Además, empezando de Linera, que se declara ateo, y Evo, que dijo que del cielo lo único que cae es agua. Nos damos cuenta de la doble moral del MAS. Vamos a ver lo del artículo 14, Ivo, por favor. Sí, el artículo 14 habla de la educación, del sistema educativo, reconociendo que las organizaciones religiosas tienen un sistema interno educativo y que pueden ejercer la enseñanza dentro de las organizaciones religiosas, lo cual no tiene nada que ver con no expresarlo fuera en cualquier lugar usando cualquier medio de comunicación. Estamos hablando ya de algo que entra en un sistema, ¿no? Que más adelante en los artículos que vienen es el reconocimiento, por ejemplo, de nuestros centros de teología. Ok, el ecumenismo. Bueno, el ecumenismo, el principio es buscar lo que nos une, no lo que nos separa. Entonces, en un Estado laico, las iglesias tendrían que promover este diálogo. En realidad es un diálogo en materia de fe, es decir, ¿qué nos une? ¿En qué estamos unidos? Y un principio ecuménico, por ejemplo, que une realmente a las iglesias es buscar la paz o buscar acciones concretas que busquen que el Dios de la vida pues se manifieste y que toda afirmación, por decir dogmática, doctrinal, que seguramente en algún punto va a ser diferente, pues eso pasa a segundo plano porque lo que prima son acciones en busca del bien común, ¿no? De lo que nos une. Perfecto. A ver, voy a empezar con Munir. Te voy a preguntar el desafío que tenemos como los bolivianos. Tenemos una reglamentación todavía por redactar y cuál es, bueno, tus últimas palabras, por favor. Sí, solo quería añadir un poquito al tema de interculturalidad. La cultura no es lo mismo que espiritualidad o religión, eso se ha mezclado un poquito, creo. Y obviamente respetamos las diferencias, pero como evangélicos no pensamos que en el pluralismo
religioso. Ese es un concepto que no encaja en nosotros, pero sí en una cultura de paz, de respeto, pero no en mezclar la fe. Y está muy claro, hay libertad de no mezclar la fe. Desafíos. Creo que este tema ha despertado mucho interés en la población, porque la población es espiritual, quiere ser espiritual y le interesa la espiritualidad. Se ha tergiversado muchos temas en tema financiero, económico, control, que nada tenía que ver con la ley. Ahora viene la reglamentación y, como decía la diputada, va a ser los que han trabajado en el espíritu de la ley, al principio los que han generado esta demanda y quienes han sido tomados en cuenta son los que van a participar para que la reglamentación sea el espíritu de cada artículo de la ley. Y ese es el gran desafío que tenemos. El gran desafío, diputada San Martín. Yo creo que el gran desafío es construir normas que realmente tengan una vocación de respeto a los derechos humanos. No podemos simplemente dejar de lado todo lo que se ha avanzado en términos de libertad de religión y creencias y pretender que el reconocimiento de la personería jurídica sea un tema menor, porque es la existencia misma de las organizaciones religiosas. Yo creo que el Estado tiene que tener límites hasta donde se mete en la vida del individuo. Y uno de los límites lo establece la propia normativa internacional en derechos humanos, que es justamente el no permitir que ese permiso estatal sea el que constituya a las organizaciones religiosas. Bien, Erika, ¿cuál sería el desafío? Bueno, en realidad mi desafío es seguir profundizando la ley, porque sinceramente me parece demasiado importante. Y por otro lado, yo quisiera aclarar a base de una pregunta si es que esta ley no está entendiendo también, siempre en una mirada crítica, las organizaciones religiosas como ONGs, ¿no? Porque pienso que cada organización religiosa va más allá de esto y que justamente va en la línea de la diputada San Martín, de ese respeto, es decir, que la ley no entienda a las organizaciones religiosas como ONGs. Quisiera que eso esté claro. Correcto. Bueno, eso se va seguramente a aclarar también en el momento de la reglamentación. Diputada, el desafío que tenemos como bolivianos, con perspectiva esta ley, ¿no? Nuestro proceso de cambio es, piensa en todos los bolivianos y las bolivianas, en los que creen, en los que no creen, en los que están con el MAS, en los que no están con el MAS, en todos los bolivianos, y en este caso esta ley era necesaria, era una solicitud, ha venido y el Estado, en este caso el gobierno, respeta ese deseo, esa necesidad de las organizaciones religiosas. Es decir, también yo creo que toda ley es perfectible y seguramente en el proceso vamos a ir encontrando más demandas. Los derechos humanos son cada vez van cambiando, renovando, recreándose y seguramente van a ir apareciendo muchas otras demandas más. Creo que esta ley está totalmente, no es que creo, estoy segura, está totalmente enmarcada en lo que es el espíritu de los derechos humanos y así lo entiende nuestro gobierno. Bien, un cariñoso abrazo. Quiero darles las gracias a Munir, que ha venido desde Cochabamba, a la diputada San Martín, muchísimas gracias. Diputada Brito, un gusto, y Erika Lunate también, que nos acompaña. Realmente son temas importantísimos que nos competen a todos los bolivianos, a quienes creemos, a quienes no creemos, en fin, a todos nosotros que vivimos bajo el paraguas de este país llamado Bolivia. Así que les mando un abrazo cariñoso. Nosotros nos vemos el próximo lunes. Buenas noches.